Honda, Tolima, la ciudad de los puentes, es un municipio histórico junto al río Magdalena. Fundada en 1539, fue un puerto clave que unió el Caribe con el interior. Sus calles empedradas y casas coloniales evocan el pasado virreinal. El puente Navarro, pionero en América Latina, y la Catedral de Nuestra Señora del Rosario destacan. Hoy, Honda es un destino turístico patrimonial con leyendas, tradiciones y un entorno natural que invita a explorar su legado cultural. El puente Navarro de Honda es una icónica estructura histórica reconocida como el primer puente de acero en Sudamérica. Inaugurado el 16 de enero de 1899, fue construida bajo la dirección de Bernardo Navarro Borges, quien obtuvo una concesión de 99 años por cobrar derecho de paso, fabricado por San Francisco Bridge Company de New York, la misma que diseñó el Golden Gate. Este puente cantilever de 167.65 metros de longitud cruza el río Magdalena, conectando Tolima con Cundinamarca, declarado Monumento Histórico Nacional de 1994. Simboliza el progreso de la región al facilitar el comercio fluvial en el siglo XIX. Restaurado en el 2023, tras 124 años de uso, hoy el puente es peatonal y un atractivo turístico clave en la ciudad de los puentes. Plaza del Alto del Rosario. No es la primera plaza, es como la segunda plaza. Pero de particular, ¿qué tenemos en esta plaza? La emblemática Catedral de Nuestra Señora del Rosario. O como siempre digo yo, Jorge, la joya de la corona. Pero esa es como la principal. Sí, claro, es la principal, es la catedral. Y aquí tenemos... Ese es el monumento a las mujeres que se han dedicado a través de la historia a vender el pescado. Y es un monumento que lo donó la Junta de Mejoras de Ornato en el año de 1963, cuando Honda cumplió 300 años de haber sido erigida villa. Y alrededor me dice de un tinieblo. El viejo tinieblo, la casa del viejo tinieblo, donde se tomaba el mejor anís del Tolima, el mejor aguardiente. Y otras casas tipo colonial y republicano también, ¿no? Pero volviendo al viejo tinieblo, mi estimado Hernán, es que ahí se reunía lo más connotado de la música del Tolima. Garzón y Collazo, Silva y Villalba, Jorge Villamil. Hemos hecho una ruta re bacana y de pronto nos faltan muchas cosas. ¿A dónde lo ubicamos a usted, mi amigo? Porque usted es un guía turístico y la ruta que hemos hecho ha sido espectacular. Bueno, me ubican aquí en la ciudad de Honda. Mi número de contacto es 310-880-9005. Y pendiente de todo y conoce toda la historia real y verdadera de Honda, Tolima. Muchas gracias, Jorge, pero se nos olvidaba otro datico importantísimo. Aquí nació en una de estas casas nada más ni nada menos que el maestro de maestros, también conocido en el ámbito artístico como el pintor maldito, el maestro Carlos Granada. Y me encuentro con una familia que no sabía que tenía, pero la tenía, unos seguidores. Qué rico verlo aquí en Honda. ¿De dónde son? De Ibagué, don Hernán. Qué bueno. Muchísimas gracias. ¿Cómo les ha parecido Honda? No, es un municipio espectacular, la verdad. Hemos tenido la oportunidad de venir varias veces y pues cada vez que venimos nos enamoramos más. Y muy bonito. ¿Y aquí con quién estamos? ¿La señora? Con mi señora esposa, ¿El mi niño? hijo. ¿Cómo llama, papi? Juan David Narváez. Juan David. Juan Camilo Braños. Sebastián. Y Juan Carlos Narváez. Aquí estamos en Honda. ¿Vale la pena venir a Honda? Claro que vale la pena. Muy recomendado, sí señor. Muchas gracias y qué bueno encontrarme con gente que vea mis videos. Muy amable. No, a usted y Muchas don gracias. Hernán y un reconocimiento muy especial para usted. Sus videos son espectaculares. Muchas gracias, mi amigo. Nos hace coger como cultura, hermano, de conocer, de valorar lo que tenemos de verdad. Y ahora se va a ver en un video de ellos. Muchas hermano. veces los grandes tesoros los tenemos aquí y, hermano, no necesitamos salir a ningún lado, sino simplemente los tenemos a nuestra mano. Y qué bonito es, hermano, pues, que a través suyo, hermano, pues los podamos conocer. Muchas gracias, mi amigo. Bueno, Felicidades. señor. Hasta luego. Muchísimo gusto. Maestro Leopoldo, estamos en la calle de las Trampas, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene esta calle? Tiene muchas, pero para empezar, la manera como está construida. Está construida en zigzag, obedeciendo a un criterio defensivo de la colonización española. Pero además, esta calle, digamos, condensa la historia del país. Honda fue, durante 400 años, el puerto fluvial más importante del país,
y por lo tanto uno de los centros comerciales más significativos. ¿Y las personalidades que llegaban a Honda, quiénes eran? Empecemos por los virreyes. Aquí a Honda vinieron primero los virreyes, después los virreyes fueron derrotados, entonces vinieron los libertadores. Por estas mismas calles empedradas se pasaron las huellas de Bolívar, de Nariño, antes de ellos la de Humboldt, que como sabes hizo un gran mapa del río Magdalena desde Honda hasta la desembocadura. El virrey Solís, que fue un personaje muy importante en la historia del virreinato, que terminó recluido en un convento en Bogotá. Y después de eso, las personalidades de la República, por ejemplo, Alfonso López Pumarejo. Y está el puente que dejó el papá de Alfonso Pumarejo, ¿cierto? ¿Cómo no? Pedro Aquilino López, un comerciante bogotano que vino a trabajar con los Amper, que eran de Honda, y después creció mucho, fue un comerciante de gran visión. Le legó a Honda varias cosas interesantes. Por ejemplo, la primera iluminación en las calles fue producto de Pedro Aquilino, y el puente que se conoce con su nombre, el Puente López. Pero entonces diríamos que en la calle de Las Trampas estaba como la gente de más alta sociedad de la época, ¿o no? Exactamente, sí, este era el barrio más elegante de la Honda colonial. ¿Estamos hablando de qué año, maestro? Desde 1600, finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XX, que fue cuando Honda fue el puerto fluvial más importante del país, y en un momento dado fue, junto con Bogotá, Cartagena y Monpós, una de las ciudades más importantes del país. Aquí llegaron españoles. Como no, aquí Gonzalo Jiménez de Quesada estaba regresando de la fundación de Bogotá cuando se le venía por el río Magdalena, más o menos desde la altura de la que hoy se llamaría Tocaima, y se encontró aquí con los rápidos que le impidieron seguir, los rápidos que son el secreto de la existencia de Honda. La subienda y todo lo que El río conlleva. Magdalena de pronto se llena de piedras y tiene una pequeña caída de unos pocos metros a lo largo de unos pocos kilómetros, pero suficiente para interrumpir el tráfico. Entonces no era posible navegar desde la costa, sino hasta aquí. Y después, superando los rápidos, entonces era posible seguir hacia arriba. Aquí desde la época de la colonia llegaron, por ejemplo, los perfumes, los vinos, los jamones, pero también vinieron los pianos de cola, que venían desde el exterior, llegaban aquí y desde aquí seguían hacia Santa Fe de Bogotá, hacia Antioquia o hasta el lejano reino de Quito. ¿De aquí era que salía el oro de dónde, maestro? De aquí salía el oro de Mariquita, de Falan y de otras minas muy importantes en la época de la colonia. Después de aquí también salió hacia Inglaterra el tabaco de Ambalema, y de aquí salió después al mundo entero el café que se cultivaba en toda esta región del eje cafetero y salía siempre por el río Magdalena hacia el exterior. Se habla de la colonia, pero aquí hablan también de un periodo republicano. ¿Qué es eso? Desde luego, es decir, la historia de Honda es la historia del país, de manera que así pasamos de la época colonial a la época republicana. Por eso hablamos de que los pasos de los virreyes fueron suplantados después por los pasos de los luchadores de la independencia como Bolívar, como Nariño, y después fueron los pasos de los comerciantes que desde aquí recibían y enviaban mercancías desde y hacia todos los lugares del mundo, hasta mediados del siglo XX. ¿Y cómo le dicen a la gente de Honda, maestro? Bueno, le dicen hondanos. Hondanos. Sí. Pero Honda es el centro de mucho turismo aquí en esta parte central de Colombia, ¿cierto, maestro? Bueno, hace algún tiempo que se descubrió que Honda es un tesoro desde el punto de vista histórico, urbanístico, arquitectónico, que el río Magdalena es un lugar mágico, ¿verdad? Y entonces todo eso ha venido atrayendo a gente de otros lugares, de Bogotá, de Medellín, de Manizales, etcétera, pero fundamentalmente se ha orientado hacia un turismo de carácter cultural. ¿Qué decimos de esa cuesta, maestro? Bueno, esta es una de las tantas cuestas que unen la parte baja de Honda con la parte alta, donde queda el Alto del Rosario y donde se prolonga Honda, la Honda moderna, digámoslo así, se prolonga a partir del Alto del Rosario. ¿Usted recomienda a la gente y a los turistas venir a Honda, maestro? Claro que sí, desde luego. ¿Y por qué? Porque van a encontrar, como le digo, una suma de historia, de atractivos muy gratos, muy hermosos, la arquitectura, el urbanismo, la cordialidad de los seres humanos que habitan Honda y la satisfacción de poder integrarse a un mundo que fue el pasado pero que es posible ver hoy en el presente.
Maestro, hemos andado aquí la calle de las Trampas, pero algo que usted no nos ha dicho y eso no se puede pasar por alto porque yo vengo de la época de su hermano. Recuerdo mucho el Teletón. Yo me desvelaba viendo a su hermano en televisión. Háblenos un poquito porque eso fue una etapa maravillosa. ¿Quién era su hermano? Bueno, mi hermano Carlos fue un locutor. ¿Carlos qué? Carlos Pinzón. Porque es que él lo conocen por el señor Pinzón. El señor Pinzón. Carlos Pinzón, sí, desde luego. Lo que hizo Carlos fundamentalmente fue apoyar a los necesitados. Y es un recuerdo que tenemos muchos colombianos. Aquí estamos terminando la calle de las Trampas. Maestro, muy gentil, gracias por darnos una gran información. Muchas gracias por tenderme esa trampa. Muchas gracias. ¿En qué sitio estamos aquí, amigo Gilmar? Estamos en la Casa de los La Conquistadores. que tenemos aquí atrás. Correcto. Y aquí tenemos dos calles. Está el Callejón de San José y la Calle Real. ¿Qué particularidad tiene esta Casa de los Conquistadores? Pues su nombre se debe a los 3 expedicionarios que avistaron o descubrieron esta ciudad. Don Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar. En honor a ellos, por haberla descubierto, pues se le llama o se le denomina la Casa de los Conquistadores. Más o menos de qué época está esta casa. Esa edificación es del siglo XVII. O sea, ese tiempito larguito. Y se ha conservado, ¿cierto? Claro que sí, en otrora ahí se almacenaban toda la mercancía que venía con la navegación a vapor y aparte de eso también funcionó una escuela. Y hoy día ahí funciona el despacho del señor alcalde, la personería municipal y la Secretaría de Salud de la ciudad de Honda. Estamos sobre la calle Real, ¿cierto, Gilmar? Claro que sí, esta es la calle Real. Sí, y aquí estamos pasando por la casa. Estamos pasando por la casa donde se proclamó como rey de España e Indias a don Fernando VI en 1743. Y me habló de una telenovela. Claro, como dato curioso, en este sector se filmó una telenovela, la famosa Chepe Fortuna, y esa era la casa de la madrina de Chepe, doña Alfonsina Pumarejo. Sí. Y vamos a llegar, estamos sobre la calle Real y estamos llegando a la casa de los virreyes, ¿cierto? Casa de los virreyes, ahí hay registro histórico donde pernotaron 12 virreyes. El último virrey fue el virrey Juan Sámano. Sí. ¿Y qué particularidad tiene la casa de los virreyes? Que aquí es donde empieza, ¿qué calle? Vea, aquí la estamos viendo al fondo, la casa de los virreyes, y arrancamos por esta calle que llama la calle La calle de las Trampas. ¿Y esta casa que tenemos aquí atrás, qué característica tiene? Esa casa es muy importante, o fue importante, porque es que ahí fue donde funcionó el primer banco del país. O sea, primer banco en este sitio, debido al movimiento que estaba la región en ese tiempo. Exactamente, sí señor. Estamos en esta calle que recibe el nombre de Paseo Bolívar. Paseo Bolívar, ¿por qué? Porque por acá pasó en repetidas ocasiones el general Simón Bolívar. Y en la parte de atrás, ¿qué tenemos? El emblemático Teatro Romance. Allí fue el primer teatro que hubo aquí en la ciudad de Honda. Pero aquí en el teatro todavía se conserva el sitio donde vendían las taquillas, ¿cierto? Eso es importante. Y cuando se hizo la restauración de la casa, se solicitó de que tenía que dejar la casa, el frontis, tal cual como se construyó en el siglo XVII. La Farmacia Nueva Arturo Cerón, fundada en 1906, es la farmacia más antigua de Colombia. Centro de salud en el puerto del río Magdalena, era liderada por el reconocido boticario Arturo Cerón. Conserva frascos, pipetas e instrumentos para medicamentos artesanales, reflejando una era histórica. Amigo Wilmar, ¿y dónde estamos? En la Plaza de las Américas. ¿Y qué particularidad tiene esta plaza? Bueno, es un sitio emblemático de la ciudad. ¿Por qué? Porque es prácticamente la plaza o el parque principal que tiene la ciudad de Honda. A mi izquierda está la alcaldía municipal. Luego funcionó también ahí a mediados del siglo XIX el antiguo consulado inglés y seguido a el antiguo consulado venezolano. Entonces es una plaza emblemática y se le llama de las Américas porque a mediados del siglo XVIII-XIX comerciantes de diferentes nacionalidades venían y comercializaban sus productos en esta plaza. ¿Y aquí atrás qué es lo que tenemos? Tenemos el monumento a los chinchorreros en honor a los pescadores hondanos. Pero tenemos también un museo, porque aquí hablan de dos museos y aquí tenemos uno de ellos. ¿Cuál es el Claro, museo? tenemos el museo de la Casa Alfonso López Pumarejo. Doña Kelly, ¿usted es la presidente de qué?
de la Asociación Emprender Arte. ¿Y cuántas personas integran esta asociación? La integran 13 mujeres, un varón. El emprendimiento son artesanías hechas en totumo, en el fruto seco del totumo, como monederos, centros de mesa, tablas decorativas y souvenirs también. Mi emprendimiento es los ponchos elaborados con motivos de ilustrando a Honda. Mi emprendimiento es un emprendimiento familiar y destacamos los souvenirs de nuestro hermoso municipio de Honda. Mi emprendimiento es familiar con mi hijo, reciclamos lo que es el metal y también reciclamos lo que es el suncho, elaborando canastos. Mi emprendimiento se llama Tejiendo con Amor, que consiste en la elaboración manual de amigurumi, que son figuras tejidas en crochet, rellenas de algodón sintético, son lavables, se le colocan ojos de seguridad. La mayoría las tengo en forma de llaveritos, pero igual se pueden hacer en figuras de mayor tamaño o por encargo. Sí, nosotros nos ubicamos sábados y domingos y días festivos en el Parque de las Américas. Yo les ofrezco acá las pulseritas artesanales, personalizadas, les ofrezco los areticos en mostacilla, amigurumis. ¿Y es un trabajo de familia? Sí, es familiar, de mi mamá y mío. Un emprendimiento. Un emprendimiento. Pero es para atender a la gente que llegue. Para atender a la gente que el turista que llegue acá todos los fines de semana. Entre semana a veces salimos, pero acá estamos presentes. Pues trabajo lo que es la cuestión de la atarraya, la malla de la atarraya o malla. Con el punto este de la atarraya. Malla de la atarraya. Y esta es la mochila tradicional de nosotros los pescadores, donde se une la atarraya y el cóngolo. Sí. Así se hace este apartado, se hace la malla para el cóngolo y aquí se hace la atarraya. Se unen las dos herramientas y nace la mochila o malla del pescador. Es esta. Y trabajo también piedra, trabajo canaletes, trabajo en grande y canoas. Casa Museo Alfonso López Pumarejo, nacido en esta ciudad el 31 de enero de 1886, es un espacio dedicado a preservar y difundir la vida y obra de Alfonso López Pumarejo, quien fuera 2 veces presidente de Colombia y una figura importante en la historia del país. El museo está ubicado en la casa natal de López Pumarejo. Esta casona colonial del siglo XIX es un reflejo de la arquitectura tradicional de la región y un testimonio de la importancia de Honda como un centro histórico del país, y ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer más sobre el legado a través de diversas exhibiciones y actividades culturales. Al fondo, ¿qué iglesia es la que tenemos? La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la cual data del año de 1846. Y al lado de acá tenemos como un obelisco, ¿cierto? Sí, ese obelisco es en honor a los próceres de la independencia cuando Colombia cumplió sus primeros 100 años. 100 años, pero teniendo en cuenta que este no era el frente de la iglesia, el frente era para el otro lado, ¿cierto? Claro, era para el occidente. Lo que pasa es que aquí en Honda hubo un terremoto en 1805 y el templo cayó. Y ya hacia 1846 se optó por reconstruirlo nuevamente y el frontis quedó para el norte, porque como dijo el general Simón Bolívar, todo tiene que tener un norte, y entonces tal vez pensando en esa frase hicieron la entrada principal de la iglesia para este lado. Amigo José Alberto, estamos aquí en la Plaza del Mercado, ¿cierto? Pero esto tiene un diseño muy particular. ¿Cuántas puertas tiene? La Plaza de Mercado de Honda tiene 142 puertas. ¿Y cuántas columnas? Igualmente tiene 186 columnas en concreto. Está en uno de los puestos que se encuentra aquí en la Plaza de Mercado. ¿Usted qué es lo que vende aquí, mi amigo? Vendo plantas medicinales. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en este puesto? Acá en este puesto llevo más de 30 años. Ah, no, mire, usted conoce la historia de todo esto acá, ¿cierto? Pues muchos sí, compañeros y mucha gente. Sí, día tras día se está reduciendo los puestos de aquí dentro de la Plaza de Mercado. Sí, ¿eso debido a qué? Debido a los grandes supermercados. Ah, ya eso ha mermado fuerte esa otra parte. Eso ha mermado fuerte. Pero la tradición y la cultura todavía la conservamos, ¿cierto? Sí, todavía. Mi amigo, muy gentil, muchas gracias. Gracias que tenés. Amigo Gilmar, esta Plaza de Mercado tiene una gran historia. Tiene una serie de columnas que se parecen al Panteón. ¿Panteón de dónde? Pues le llaman el Partenón del Tolima, Partenón. Tiene arquitectura grecorromana. Grecorromana. Pero ¿qué historia tiene este sitio acá, esta Plaza de Mercado? Inicialmente era un convento, el convento de los franciscanos, pero lastimosamente hubo un terremoto en 1806 y este sacudió la ciudad y el convento cayó. Y hacia el año de 1917, Harry Balsing, ingeniero inglés,
inició la construcción de lo que hoy día es la Plaza de Mercado. Pero aparte de convento, ¿esto fueron más cosas aquí o solo convento? Cuando el convento cayó, sobre esos escombros, sobre esas ruinas, hubo una plaza de toros, hubo un circo e inclusive sirvió de cuartel en la Guerra de los 1000 días. O sea, tiene una buena historia este sitio. Claro que sí. Y aquí al fondo, amigo Gilmar, ¿qué es lo que tenemos? Nada más ni nada menos que el emblemático edificio Fallat. ¿Y se recuerda por qué? Bueno, se recuerda de una tragedia bastante grande acaecida aquí en la ciudad de Honda. En el año de 1979 se incendió, se quemó completamente. Ahí tenemos 3 pisos. ¿Cada piso qué había? En la primera planta habían negocios comerciales, en el segundo piso era un inquilinato y en el último y tercer piso quedaba la famosa sanidad o la Secretaría de Salud del municipio. ¿Este fue un edificio más o menos de qué época? Esto es de más o menos de inicios del siglo XIX. Como se quemó, aquí solo se conserva la fachada. Un sitio muy emblemático aquí en Honda que no podemos dejar pasar por alto sería este museo. ¿Este qué museo es? Museo del Río Magdalena. Es el único museo que tiene el Río Magdalena en Colombia. Y como característico y de hablar de este museo, una representación de... Prácticamente un mapa representa los sitios por donde pasa el Río Magdalena. Y vemos también la fauna representativa de como diferentes zonas. También podemos apreciar como algo de un barco. Sí, claro, hay una turbina. Es la maqueta. Sí, es un sitio muy interesante para visitar. Aquí en la ciudad de Honda vale la pena que vengan y lo visiten. Estamos en el malecón turístico de Honda, pero ¿malecón es todo esto o qué es el malecón? Malecón es un muro, Jorge. ¿El solo muro? Exactamente. ¿Y el panchón al lado del muro entonces qué es? Podría decírsele como un parque o escenario. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Aquí hacen diferentes actividades culturales del municipio. Y eso sí lo utilizan bastante, pero se ve amplio y agradable. Sí, claro, es bastante amplio, es agradable y lo mejor de todo es que tiene bastante vegetación, bastante naturaleza y hace que sea bastante aireado, fresco y más con la orilla del río Magdalena. La antigua estación del ferrocarril del barrio Alto San Juan de Dios es un testimonio del pasado ferroviario de la ciudad y su importancia como centro de conexión entre las diferentes regiones de Colombia. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, la estación formaba parte del sistema ferroviario que conectaba La Dorada con Honda y otras áreas del país. Aunque el ferrocarril ya no está en funcionamiento, la estación se mantiene como un recordatorio de la época en que el transporte ferroviario era fundamental para el desarrollo económico y social de la región. El Puente López es una estructura histórica que cruza el río Gualí, conecta diferentes sectores de la ciudad, conocida como la ciudad de los puentes. Este puente lleva el nombre de Pedro A. López, padre del expresidente Alfonso López Pumarejo, quien lo donó al municipio en 1915 como parte de su contribución al desarrollo local. El Puente López ha sido testigo de la historia de Honda y su relación con el río Gualí, que desciende del Nevado del Ruiz y ha desafiado la estructura con sus fuertes crecientes. El puente Luis Ignacio Andrade, que conecta a Bogotá con el occidente, oriente y norte del territorio nacional. Esto lo convierte en un objeto de vital importancia para el desarrollo de la economía del país, eje central del comercio terrestre, ya que a través de él se mueve toda la economía en Colombia. Bajo el puente se encuentra el Salto de Honda, conocido como Raudales o Rápidos de Honda, lugar crucial en la historia de Colombia a través del río Magdalena. El Salto de Honda es el producto de antiguas y no tan antiguas confluencias. Se encuentra en pleno valle interandino de los Andes colombianos, entre la vertiente oriental de la Cordillera Central y la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, y la confluencia de 3 cuerpos de agua, el del río Magdalena, el río Gualí y la Quebrada Seca. El monumento del Boga, un monumento conocido como el Boga de la Libertad, también llamado Monumento al Pescador. Esta escultura, ubicada en la Glorieta del Carmen, es una de las más características de la ciudad y rinde homenaje a los pescadores, figuras claves en la historia cultural y económica de Honda, debido a su relación con el río Magdalena. Fue diseñada por el reconocido escultor cartagenero Héctor Lombana, autor de obras como la India Catalina en Cartagena
y se instaló el 4 de abril de 1992. Caminar de noche por las calles de Honda, Tolima es como viajar en el tiempo. La ciudad de los puentes irradia una energía nostálgica y cálida bajo un cielo estrellado, envolviendo al caminante. Faroles coloniales y ventanas titilantes alumbran el empedrado mientras sombras de balcones de madera danzan al viento, susurrando historias de navegantes y comerciantes del río Magdalena. Las paredes de las casas antiguas con colores gastados evocan un pasado vibrante. El aroma del río y su murmullo acompañan cada paso por la sinuosa calle de las Trampas, donde cada esquina revela detalles únicos. La Catedral Serena y el Puente Navarro evocan una historia viva. Honda se vive, despierta los sentimientos y susurra secretos eternos. Caterine, ¿en qué sitio es que estamos? Estamos en Cuesta Larga, hace parte del barrio El Retiro. Barrio El Retiro, pero aquí al fondo tenemos la casa de qué familia. Familia Romero. Romero, ¿usted es de esa familia? Así pero es. usted conoce toda la historia, ¿cierto, Caterine? Claro que sí. Y estamos hablando de qué año, Caterine. De 1826. O sea, hace ratico. Bastante. Y muchos recuerdos. Me dice que la pared tiene unas características especiales. Así es, está completamente en piedra y se conserva tal cual como pues se muestra aquí al fondo. La parte de afuera también es de esa manera. Y se aprovecha la parte del exterior para una venta de la familia, ¿cierto? Un nuevo emprendimiento. Un emprendimiento, así es. Buenas tardes, tengo una reserva. Buenas tardes, bienvenido al Virrey Hotel Boutique, lo estábamos esperando. Alojamiento turístico en la ciudad colonial del centro de Colombia. La reserva la hice en el Virrey Hotel Boutique. Llegando por el lado de Mariquita es el primer hotel que encontramos. Me encantó, una piscina espectacular, tiene el sitio donde dejó el carro. Tiene acomodación para personas sola, pareja y familia. Salgo en el carro, doy las vueltas por todo el municipio que es espectacular de día y de noche. Regreso y estoy muy tranquilo. Gimnasio, jacuzzi y zonas de entretenimiento. Don Jesús Horacio, qué desayuno tan rico, hermano. ¿Ustedes qué más ofrecen aquí y en qué sitio es que estamos, mi amigo? Estamos en el restaurante del Callejón del Níspero. ¿Al lado del río? En el río Gualí se llama. Aparte del desayuno, ¿ustedes qué más ofrecen? Bueno, platicos a la carta. Muchas gracias, mi amigo. Listo, mi hermano. Es un placer tenerlo en Honda, Tolima. Y sitios de renombre aquí en Honda. Aquí estamos al interior de lo que alguna vez fue el primer hotel. Pero este hotel tiene una característica especial, mi amigo. ¿Cuál fue? Es el primer hotel del país, según Cotelco, la Asociación Hotelera de Colombia. Vamos un poco más atrás. Vamos hacia 1826, cuando la navegación a vapor se inició. Un señor llamado Ramón de Baeza, al ver que los comerciantes llegaban hasta el puerto de Caracolí y venían, contrataban mulas o bueyes para traer sus mercancías hasta acá, estas personas tenían que pernoctar varios días en Honda mientras el otro barco salía del puerto de Arrancaplumas con destino a Girardot, Ambalema o Neiva. Entonces, al ver esta situación que estas personas no tenían dónde hospedarse, en dónde pasar la noche, a este señor Ramón de Baeza se le ocurrió la brillante idea de crear una posada. Y fue aquí donde nació el primer hotel, Posada América. Hoy día, Hotel América, lastimosamente, está cerrado. Está cerrado y algún día ojalá vuelva a florecer la luz que tuvo algún día. En el cementerio laico y católico del municipio de Honda, porque es que tiene dos nombres. Tenemos dos cementerios en uno. Esta, que es la de la entrada, ahí es el denominado cementerio católico. Y ya en la parte de atrás tenemos el cementerio laico. Y de sitios de renombre, aquí llegamos a una de las tumbas que tiene de pronto una historia, y es la tumba ¿de qué personaje? De la señora Carmen Briñez, también conocida como La Pilda. Acá tenemos también personas sirio-libanesas, por ejemplo, don Elías Hasir Selfiti, quien nació en Betlén, Palestina, capitán Enrique Carlos Parias Oliver. Natural de Barranquilla, se enamoró de Honda y fue quien trajo el cañón que hoy día está en el Museo del Río Magdalena. Norberto Melo, tataranieto del general José María Melo, presidente de la Nueva Granada. María de Jesús, aquí reposa. A esta dama se le deben milagros. Doctor Carlos Alberto Arce Atuesta, uno de los mejores alcaldes que ha dado la ciudad de Honda. Este mausoleo pertenece a la familia Estefan Baruque.
sirio-libaneses. Y estamos en la parte del cementerio laico. Como no hay dolientes, pues la naturaleza ha cobrado mucha fuerza. ¿Quiénes están en este sitio, amigo Gilmar? Aquí hay ingleses, alemanes, franceses, los Cerón. A ellos se les debe la primer farmacia o botica de Colombia aquí, en la ciudad de Honda. Esta tumba tiene características muy interesantes, características de los templarios. Tumba del general Ramón Marín, héroe de la Guerra de los 1000 días. Tumba de don Bernardo Navarro Borges, natural de Tunja, Boyacá, también un enamorado de Honda. A él se le debe la construcción del primer puente metálico en Sudamérica, primero sobre el río Magdalena, segundo en el continente americano. Doña Elsa, me han hablado mucho de usted, una persona que conoce mucho una parte de la historia. De doña ¿Usted? Carmen, Sí, señora. de doña Carmen Briñez. Nació el 16 de mayo y ella celebraba el Día de la Virgen del Carmen. ¿Y quién era doña Carmen? Era una señora, pues francamente tenía su negocio ahí, ¿no? Sí, negocio de chicas. De chicas. De chicas. ¿Pero usted cuántos años tenía en ese entonces? Pues yo tenía 10 años. 10 años. Y ahora es una hermosa quinceañera de ¿cuántos años? De 81. Pero muy bella. ¿Qué va? Muy hermosa, mi señora. ¿Qué trabajo le hacía a usted? Ella era llamada La Pilda, La ¿cierto? Pildarica. Carmen Briñez, porque ella ese nombre se lo puso un torero en España. Yo le daba de comer a los pájaros. Habían peralonso de chafarríos, loros, un pavo tan lindo, se abrió ese pavo. ¿Cuántos años le trabajó? ¿Era usted? ¿Y qué le hacía a su mamá? ¿La comida? La comida. Hay una comida especial. Sí. Le gustaba mucho el viudo de... Usted me decía que ella trabajaba, ¿en qué rango era que trabajaba su mamita? En la cocina. En la cocina. Correcto. Cocinaba delicioso. Sí, deliciosa. Mi mamá es internacional, mi viejita. Mi mamá se llamaba Alejandrina Furero. ¿Cuántos años le trabajó? Pues ella le trabajó toda la vida porque no, ella le compró el ataúd a mi mamá. Sí. Sí, se lo dejó. Porque estuvimos en el cementerio, la tumba de ella toda Muy caída. abandonada, hermano, Pero ¿qué pasa? como que nadie la quería, ¿o qué pasó Como ahí? la señora internacional. Claro. Y era muy Y humanitaria. parte de la historia de aquí de Honda. Ella dijo, el día que yo me muera me entierran con música. La banda de música. Y fue con música y todo. Claro, Ah, y no, entonces buenos todo recuerdos. fue María. ¿Usted cree que era cualquier lagaña en mi casa? Una cosa elegante. Ninguna lagaña de mi fue No, persona que se sintió en importante, el pueblo. se sintió, se hizo y se fue como ella quería sus cosas y muy estricta en sus cosas. Yo lo digo porque yo sí estuve con ella en mi niñez. Doña Elsa, muchas gracias. Gracias, mi amor. Muy Usted, gentil. ¿dónde vives? En el Quindío. Con el patrullero Cristian Sánchez, policía de turismo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál es la función de ustedes aquí, mi amigo? La función acá de policía de turismo es, pues, como lo dicen, proteger y conservar los entornos turísticos del municipio, pues teniendo en cuenta que Honda es pueblo patrimonio y tiene algunos entornos que han sido declarados patrimonio de la nación acá en el municipio. Y aquí nomás detrás de nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Sí, señor. Acá, pues, a las espaldas de nosotros, don Jorge, podemos encontrar el antiguo cuartel de la policía. Cuartel de la policía, ubicado en una zona bien particular. ¿Qué zona era? Esta era la zona de tolerancia antiguamente. Muchas gracias, mi amigo, muy gentil. Don Jorge, pues, muchas gracias a usted por visitarnos y igualmente, pues, que hayan invitado ustedes y los seguidores a que vengan y visiten el municipio de Honda. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo John Jairo, ¿este qué pescado es? Es un bagre criollo de Magdalena. ¿Más o menos qué peso tienen? Tenemos un peso de 16 libras y 14 libras. ¿Y el precio es de cuánto? El precio del de 19 libras tiene un costo de 192.000 pesos. Sí. Y el de 14 libras tiene un costo de 162.000 pesos. Y usted me cuenta que tiene un emprendimiento, ¿cierto? Porque usted los compra, ¿para qué? Yo compro y saco 100 boleticas para rifarlo y así el sustento de mi comida. Ah, qué bueno, todo un emprendimiento. La rifa de estos animales grandes sacados del río. De talla, todo tiene que ser de talla, nada pequeño, tiene que ser de talla para cultivar la especie. Sí, del río Magdalena. Del ¿cierto? río Magdalena, criollo del río Magdalena. Amigo, muy gentil, muchas gracias. Tranquilo, mi amigo, que la gente de Honda estamos para servir. Muy amable. Bueno. Y estar en Honda y no probar el tamal. Aquí la especialidad es el tamal y la lechona. Aquí nos vamos con un tamal. A 9.000 pesos me parece favorable.
John Jairo, ¿y cuál es su emprendimiento? Mi emprendimiento es hacer rifas, yo rifo mojarras de libra. Hoy estamos con estas mojarras y usted rifa otras cosas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y a cómo es la boletica y cómo es esa rifa? La boletica es baratica, son 10 mojarras de libra por solo 3.000 pesitos, 2 boletas en 5.000. Entonces vamos a participar de esta rifa hoy, mañana boletica, entonces. Yo le agradezco de corazón por el apoyo que me dan, Dios me los bendiga. Y que sigamos por el mejor camino que es el de Dios. El de Dios y el del bien, y el del bien. Y haciendo una Colombia buena. Amén, así es, y que todos vivamos en paz, en gozo y en victoria, porque Dios es amor. Sí. Muchas gracias, mi amigo. Dios me los bendiga, que esté muy bien. Y de gran renombre, la casa donde nació Pepe Cáceres. Pasamos por el Parque de los Periodistas para dirigirnos al puerto de Caracolí. Con don Luis Fernando, aquí de fondo tenemos algo espectacular. Estamos al lado del Río Magdalena. Río Magdalena, y estoy con este señor que es todo un personaje. ¿Usted es el? Presidente de la Federación de Pescadores. Sí, de pronto situaciones difíciles, porque la subienda cada cuánto se da, mi hermano. Cada año. Cada año. ¿Y cuántos meses dura la subienda? 2, 3, 4 meses ha durado. 2, 3, 4 meses. Pongámosle 3 meses. 3 meses. ¿Y los otros 9 meses qué? Si hay una buena subienda, pues el río queda repoblado y pues ahí nosotros comenzamos a sobrevivir de esa repoblación. ¿Y si no? Y si no, a sufrir y totalmente. Y turismo, hermano, y en el turismo usted ofrece algo espectacular. Cuénteme qué es lo que tiene aquí, mi parcero. De todas maneras, este nuevo puerto de Caracolí es un proyecto que queda para invitar al turismo, que nosotros como pescadores nos tocaría comenzar a enseñar al turismo a hacer cómo se hace la pesca y cómo se pesca. Y entonces... Oiga, esto es pesado, hermano. Esas son alternativas que ya nos toca buscar los pescadores. Quedamos ya sufriendo. Darle la oportunidad que al turista sea que aprenda. Pescador por un día. ¿Y a dónde lo contactamos a usted para esta gran experiencia, mi amigo? Claro, mire, me pueden contactar en el 320-379-5072. ¿Este es él? El cóngolo. Cóngolo, aquí lo estamos viendo. Sí, ya este es el cóngolo. Nosotros queremos que el turista sea pescador por un día. Y nosotros lo enseñamos. Y es un gran proyecto que tienen ustedes acá. Exacto. Mi amigo, muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, jefe, que esté muy bien. Don Armando, ¿y cuál es la función suya aquí en el Río Magdalena? Bueno, la función mía aquí en el Río Magdalena es ofrecer un servicio de turismo a nivel del Río Magdalena. Soy representante legal de Bogas, una agencia de turismo comunitario que manejamos 4 experiencias que son navegación, sabores de Caracolí, fogata y tejidos en vivo. ¿Y a qué teléfono lo podemos contactar, mi amigo? Mi número personal es 321-232-2823. Ah, bueno, esto así facilito. Muchas gracias, mi amigo. No, y la experiencia por el Río Magdalena es inolvidable, mano. Doña Luz Marina, usted también pertenece al gremio de pescadores, ¿cierto? Sí, cómo no. Soy de una asociación de pescadores. Pertenezco a esa asociación y como ella trabajo con el pescado. El pescado es el enyuntaje del pescado, que es componer el pescado para trasladarlo a otras ciudades. ¿En qué parte es que estamos que nos estamos moviendo tanto? Estamos en el río Magdalena. Río Magdalena, uno de los ríos más importantes de Colombia, sí, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Doña Luz Marina, muy amable, muchas gracias. Bueno, señor, con gusto. Doña Nora, aquí a orillas del río Magdalena, la vemos toda bonita, toda pimposa ahí, porque me cuenta que no está con el atuendo que utiliza normalmente el diario de vestir, que es de pescadora, porque es una pescadora. ¿Cuánto lleva pescando, doña Nora? Desde lo que hace que tengo conocencia, creo que desde hace unos 30 años. O sea, que veterana. Sí, señor. ¿Y qué le pasó a la canoa en esta creciente? Porque ¿cuántos meses lleva el río Magdalena así tan crecido? Ya tenemos largo 2 meses. Que ha tenido un caudal más bien grande. Grande, sí, y para señor. poder pescar toca con motor, y desafortunadamente la lancha que le dejó su papá se la llevó el río. Se perdió ya la llevó el río y ahí toca ahora mirar cómo hacemos. ¿Cómo conseguimos de nuevo la canoa? Porque eso es un legado que dejó mis padres y no queremos perderlo. Tengo 5 varones, con todos he ido a pescar. Yo soy la que piloteo, manejo la canoa y ellos son los que echan la atarraya. Por lo general casi siempre pescamos es con la atarraya. ¿Atarraya con el congolo y anzuelo no? Anzueleando sí, pero muy de vez en cuando. Porque se saca ya menos. Sí, sí señor. ¿Y en este tiempo qué tal para pescar? Pues está un poco difícil, sí señor.
Porque cuando el río está tan crecido Está no muy hay... crecido, más difícil, se pone más caudaloso el río, claro. ¿Por sí. cuánto tiempo más va a pescar? Hasta cuando Diosito me regale la qué bueno. asistencia. Mi señora, muchas gracias, muy amable. Señor, a usted por su visita, por venirnos a conocer y estar acá en nuestro pueblo Honda. Muchas Y gracias. en nuestra playa La Bujona. Quedan muy cordialmente invitados para cuando haya el Festival del Río y la Subienda, que es en febrero. Sí, señor. Puedan venir a disfrutar de aquí en nuestra playa, que es muy hermosa. Amigo Julio Enrique, ¿este qué sitio es? Porque este es un sitio turístico de mucho renombre en Honda. La Picota. Esto era antiguamente Picos, pero esto lo hicieron así con la idea de a un futuro que llegara a ser un daño ecológico por el oleoducto que pasa cerca, tener donde recoger el petróleo, el crudo. Y los muros les ponen unas tablas, se represa el agua, pero eso no es en toda temporada. En este momento el río está crecido y nada de que venga la gente porque no sirve. Sirve es en época de verano, en unas temporadas específicas. Sí, mire, esto en invierno no se puede hacer nada. La verdad no se puede hacer nada por riesgos. Este es un balneario de verano, donde cuando la quebrada está suave, que no esté lloviendo en época no de lluvias, se recolocan unas represas, unas tablas, son unos tablones de seguridad para poder represar el agua, que quede una piscina mansa. Invito a la gente que en tiempo de temporadas, de que esté siendo verano, pueden venir. Para disfrutar de la naturaleza de un sitio tan bonito. Amigo, muchas gracias. No, señora, a usted muchísimas gracias por tenernos en cuenta y bienvenidos a Muchas la ciudad gracias. del pueblo.